Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les presentamos tres temas. El primero tiene relación con los Juegos Odesur que finalizaron. Nos va a acompañar en el primer bloque el ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, porque se cumplió un sueño. Hicimos un excelente torneo Odesur en nuestro país. Pero ¿cómo podemos hacer que el deporte progrese en Paraguay? De eso vamos a hablar con el actual ministro. ¿Cómo se mantendrá la infraestructura instalada? ¿Qué se puede hacer para que los deportes menores sean ejemplo de progreso de los atletas? De eso hablaremos con el ministro de Deportes. El segundo bloque vamos a hablar con el comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la Policía Nacional, acá en nuestros estudios, sobre el duro golpe aplicado al EPP el domingo último y este nuevo ataque ocurrido en una estancia de Puenteciño el día de hoy. ¿Qué hay detrás de este ataque? Nos va a comentar el comisario Cardoso. Y el último bloque hablaremos con Beatriz Denis y la diputada Rocío Vallejo vía Zoom acerca de esto que pasó con Carmen Villalba, Osvaldo Villalba, y bueno, y este papelón del gobierno que permitió que el féretro de Osvaldo Villalba pudiera ingresar al penal de mujeres, con todas las consecuencias que arrojó. Estos tres temas a continuación. Antes de la pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con sabor, aroma, cuerpo inconfundible y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables, con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participas de la promo 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB. Precio normal, 18 cuotas de 223.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Y no te olvides que con tus compras en Bristol ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable, contribuís a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Te presentamos Viviendas Sustentables, el primer producto para la adquisición y construcción de proyectos verdes con certificación H, a una menor tasa de financiación. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Buenas noches, don Diego Galeano Harrison, ministro de Deportes. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto volver a compartir contigo acá y a las órdenes siempre. Bueno, felicidades, antes que nada, felicidades, porque fue sensacional lo que hicieron, fue sensacional los juegos, cómo se desarrollaron, y fue muy bueno también ver que los atletas paraguayos pueden competir con cualquier atleta del mundo siempre y cuando tengan las condiciones para hacerlo, y tienen las condiciones. Faltan las infraestructuras, así que antes que nada, felicidades por el logro de unos buenos Juegos Odesur. ¿Qué deja estos juegos? Bueno, muchas gracias Carlos, la verdad que muy contentos. Estamos muy contentos porque creo que redondeamos unos buenos juegos en todos los sentidos. Creo que nuestros atletas demostraron de que pueden lograr cosas que de repente parecen increíbles. Vimos de atletas lesionados, no quiero decir porque creo que es como una costumbre en algunos casos de siempre jugar un poquito más fuerte de un dolor, cosas así. Pero vimos atletas que dejaron todo. Y bueno, se vio el resultado en el medallero. Creo que contando los deportes invitados casi duplicamos las medallas que tuvimos 4 años atrás. Y estos juegos nos dejan. Decíamos siempre que iba a ser un antes y un después para el deporte paraguayo, pero yo creo que es un antes y un después para todos nosotros. Demostramos que unos juegos no son solamente deportivos. Deben constituir un antes y un después, porque corremos el riesgo de que permanezcamos igual si no entendemos la importancia
de dotar a los atletas de todas las comodidades para que logren la excelencia en sus rutinas, ¿verdad? Sí. Es decir, tenemos que entender eso. Es un trabajo gigante el que hay todavía, ¿verdad? Claro. Sin lugar a dudas, probablemente el trabajo más difícil hoy de dejar todo bien en regla, de encontrar todos los caminos para que definitivamente todo lo que se hizo para estos Juegos del Sur terminen ayudando a los atletas. Pero yo creo que ya nunca va a ser igual el deporte paraguayo después de estos Juegos. Yo creo que ver los estadios llenos, ver cómo nuestros atletas, muchos de ellos deportes amateur que sin tanto arrastre a lo mejor durante los eventos nacionales, etcétera, o inclusive internacionales, muchos de ellos, y vos veías que terminaban su competencia y la fila para sacarse fotos con ellos, o sea, se convirtieron en ídolos muchos atletas nuestros, y creo que ese es el mayor logro de estos Juegos por lejos, ¿verdad? Sí, probablemente. Ahora, ¿cuánto es el presupuesto del Ministerio de Deportes? Y tengo entendido que para el año que viene está entre 10 y 11 millones de dólares aproximadamente. 10 a 11 millones. ¿Y cuántos deportes? Y tenemos hoy en la Secretaría de Deportes 53 federaciones inscritas. 53 federaciones. ¿Y cómo se distribuye cómo se distribuyen los fondos para cada federación? Y hay un plan federativo que se presenta todos los años, en noviembre generalmente. Y en el plan federativo cada federación explica y expone sus competencias, sus planes de desarrollo, con sus presupuestos aproximados. Bueno, y ahí se arma como un presupuesto general, vamos a llamarle. Y bueno, también teniendo en cuenta cada deporte, ¿verdad? Nunca es lo mismo apoyar un deporte colectivo, que cada viaje, cada sudamericano lleva 20, 25 personas, sí, que un deporte individual que lleva 1 o 2 personas. Entonces, varía un poco de acuerdo a todos esos parámetros, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo. Pero 52 federaciones, 12 millones de dólares para 52 federaciones es poco. Sí. Es poco. Es poco para el deporte. Es poco para el deporte. Lo que me preocupa es que la mayoría de los atletas que ganaron medallas, los que compitieron, terminaron diciendo que sus federaciones no les apoyan, que en realidad es una cuestión de amor al deporte o al deporte que le gusta a cada uno, puede ser atletismo, básquetbol, individual, natación, colectivo, lo que sea. Pero todos se quejaban de la falta de apoyo de sus federaciones. Entonces, ¿quiénes son todos? Y todos aquellos atletas que ganaron medallas y que eran entrevistados. Era una coincidencia. En realidad nosotros que vivimos en Paraguay sabemos que es así. Los que practicamos deporte sabemos que es así. Los que tuvimos recorrido por diversos deportes también sabemos que es así. Sí. Por eso, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué se puede proponer el Ministerio de Deportes como política de Estado para trascender esto y para hacer que más gente se acerque al deporte y que pueda vivir del deporte, aunque sean deportes menores? ¿Por qué atletas de otros países, atletas de 100 metros, 200, 400, de millas o de cualquier especialidad, cualquier deporte, sí tienen apoyo de sus gobiernos, compiten internacionalmente, están codeándose con los mejores del mundo, aprendiendo y mejorando? ¿Por qué los paraguayos no podemos acceder a eso? Y mira, Carlos, yo creo que sí, hay definitivamente una brecha muy importante, ¿verdad? Si nos comparamos con otros países en la región que tienen programas de desarrollo de alto rendimiento de años. Porque un atleta para ganar una medalla no se hace en 2, 3 meses, ni en 6, ni en un año. Ni en 2, ni en 3, ni en 4. Y son programas que tienen que tener más allá, definitivamente el factor económico es un factor primordial. Exacto. Pero también hay una cuestión de tiempo. Aparte del factor económico hay una cuestión de tiempo. O sea, vos con un atleta para ganar una medalla en unos Juegos del Sur, Panamericanos, inclusive Olímpicos, empieza a los 5, a los 10 años, entre los 5 y los 10 años, y empiezas a ganar medalla, si le va bien, 10 años después, 12 años después. No, claro, así es la preparación, sí. Y eso, claro, es una preparación larga que necesitamos nosotros poder impulsar, mantener primeramente todas esas políticas de alto rendimiento que hoy existen. Más de 200 atletas becados a la Secretaría de Deportes hay hoy. Cuando yo jugaba no había ni uno. Y primero mantener eso, que creo que es un buen programa que se viene haciendo. Y lo siguiente es poder
implementar nuevos programas que perduren, que para eso se necesitan nuevos presupuestos, nuevas fuentes de financiamiento, así como el tabaco hoy día, porque una parte del impuesto al tabaco va al deporte y eso es lo que mantiene la Secretaría de ¿Y Deporte por qué hoy. no también de los whisky, la cerveza, los vinos y compañía? Debería ir del alcohol, debería Claro. ir de otras cosas que... Porque el deporte, yo creo que invirtiendo 1% de eso en deporte vamos a tener gente mucho más saludable, estoy seguro. Si implementamos programas que sean acorde a eso, ¿verdad? Recuerdo, mire, Brasil y Argentina son ejemplos de que cuando se proponen algo lo consiguen. ¿Por qué nosotros no podemos hacer? Por ejemplo, Podemos, o por de ser una ejemplo, muestra. claro, por ejemplo, Argentina, 30, 40 años atrás, en básquetbol, en vóley, ¿qué hicieron? Trajeron técnicos coreanos o chinos. Los hicieron vivir, los dejaron allí y formaron una camada importantísima de jugadores. Hoy, Argentina y Brasil, sobre todo Brasil, Brasil, es potencia mundial. Mundial. Potencia mundial. El básquetbol argentino tiene 5 o 6 jugadores en las mejores ligas del mundo, Sí. ¿verdad? Lo mismo que Brasil. Otros países hacen lo mismo. ¿Y por qué nosotros nos quedamos? ¿Por qué nosotros no contratamos los mejores técnicos? ¿Por qué no se habla con las empresas del país para que apoyen al deporte y para que financien incluso equipos, como sucede con las grandes empresas brasileras, por ejemplo, que son dueñas de equipos y compiten a nivel del mundo? No sé, ¿por qué solamente el fútbol? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no otros Víctor Pecci, otros corredores, otros saltadores como teníamos antes, otros boxeadores? ¿Qué es lo que nos pasa? Y por eso te preguntaba cuánto es lo que se invierte por federación, porque es decir, uno se alegra con el paraguayo que gana, pero al mismo tiempo se apena cuando escucha y dice que es un esfuerzo individual porque las federaciones no apoyan. Por eso te pregunto, ¿qué hacen las federaciones con los recursos que el Ministerio del Deporte les da? Mira, cada federación presenta sus planes ¿Y quién controla que se cumplan los planes? No, y hay todo un proceso de rendición después, ¿verdad? Hay todo un proceso de rendición. ¿Cuántos viajes hacen los presidentes de federaciones o los administradores de las federaciones? ¿Y en cuántas competencias compiten los atletas paraguayos? ¿Hay algún dato, alguna estadística que te va a servir a vos para que vos intentes mejorar la situación de los atletas en Paraguay? Sí, claro, no tengo el número exacto de decirte cuántos viajes fueron los atletas este año o el año pasado, ni los presidentes tampoco acá. Seguramente si buscamos vamos a poder ver, ¿verdad? Pero yo creo que para cortar la brecha que hay con otros países, como vos decías, primero teníamos un tema de infraestructura que no es menor. No podemos salir a competir contra Claro, países. si tenés la demanda, vas a tener la infraestructura. Claro. O sea, primero tenés que tener la infraestructura para vos poder empezar. Sí. O sea, por primera vez en la historia tenemos un bochódromo, por primera vez en la historia. Bueno, y ahora tenés la infraestructura. Entonces, ¿qué vas a hacer para que la gente quiera hacer deportes y quiera practicar deportes? ¿Y qué podés hacer para que decir, en otros países, ¿dónde se captan los atletas? En las escuelas. En las escuelas. Totalmente. En la escuela, colegio, primaria, secundaria, ahí comienza la captación. Sí. Y bueno, ¿y qué pueden hacer con el Ministerio de Educación y con las universidades para que la competencia sea permanente? ¿Verdad? Para que tengan becas los mejores alumnos, los mejores deportistas puedan tener becas en los colegios. Sí. De tal forma que puedan practicar los deportes y ir sobresaliendo. Y son programas, ¿verdad? Son programas que hay que ir armando. Yo creo que un acuerdo que hicimos con el Ministerio de Educación que resultó muy bien fue ahora la ida de todos los chicos. Tuvimos, si recuerdo bien, 25.000 chicos que fueron a los Juegos de Sur, que disfrutaron de diferentes disciplinas que nunca antes pudieron ver en Paraguay. Estoy seguro que eso genera algún tipo de entusiasmo. Y aprovechen el entusiasmo. Y ahora tenemos que aprovechar ese entusiasmo. Exacto. Y lanzar los programas en esas diferentes disciplinas, ¿verdad? Creo que fue un primer convenio, creo que fue un convenio exitoso. Y tenemos que seguir trabajando. Yo estoy totalmente de acuerdo que los chicos que están en las escuelas, en los diferentes colegios, tenemos que primero empezar a fomentar el deporte desde temprano, pero lo segundo, que también es igual de importante, es darle competencias para que no haya competencias hasta los 12 años y después se corte, por poner un ejemplo, o hasta los 15, hasta los 18. Tiene que haberlo
los juegos escolares que estamos haciendo ahora, por Los ejemplo. intercolegiales. Tiene que haber después los juegos Sí, universitarios. así mismo. Tiene que haber los juegos nacionales. Tiene que haber la suficiente cantidad de competencias que organicen las diferentes federaciones deportivas para que una persona que sale del colegio a los 18 años entrenando, entusiasmada con, ya poner tenis, que es mi deporte para que sea un poco más fácil, tiene que poder seguir compitiendo después de los 18 años. Y lo mismo en handball, lo mismo en hockey, lo mismo en todos los deportes. Y una vez que vos le des competencia a los 18 años, tiene que tener, o sea, Bueno, hay que ¿cómo? hacerle un circuito de Perfecto. competencia Y- que no se corte. Exacto. ¿Y cómo? ¿Cómo lograr que las federaciones hagan eso? Mire, a mí me gusta tanto el deporte que probablemente yo me pase viendo más deporte que noticiero, probablemente, ¿verdad? Yo veo más noticiero que deporte. Sí, pero no, pero a mí me encanta y me encanta ver los estadios llenos, me encanta ver la espectacularidad de los atletas, cómo se forman, cuando cuentan sus historias. Y yo digo, ¿en nuestro país cuándo? Por eso es una cuestión de política de Estado. Sí. Por eso, ¿qué vas a hacer ahora que tenés este impulso? ¿Qué vas a hacer para continuar? Para que se desarrollen torneos durante todo el año, en diferentes deportes. Por eso son muchas aristas, ¿verdad? Primero que nada, hay dos temas fundamentales que no se salvan, que es un tema presupuestario, primeramente, y a la par es un plan deportivo con cada federación. Cada federación tenemos que buscar la forma adecuada para promocionar sus deportes, inclusive en infraestructura, en escenarios deportivos que nunca antes tuvimos en Paraguay. Entonces, desarrollar todos esos planes y a la par poder, como decía recién, generar competencia. Generar competencia, ahora tenemos... Generar competencia, hacer un acuerdo con el sector privado. Cuando Sí. se genere la competencia, el sector privado va a decir, mira, porque acá hay una beta, vamos a apoyar, ¿verdad? Involucrar al sector privado. Y ahora tenemos la final de los Juegos Escolares en 2 semanas. Yo creo que van a venir... Tuvimos más de 50.000 inscritos en los Juegos Escolares a nivel país, que se disputó un poquito antes de lo de Sur, paramos ahí un poquito, ahora está terminando las fases departamentales y vamos a tener acá en la Secretaría de Deportes en 2 semanas más, si recuerdo bien, las finales, lo cual es una de las cosas que estábamos hablando justamente, ¿verdad? La competencia que le podamos dar a los chicos. Y bueno, empezar a generar un poco todo eso, ¿verdad? Que muchas cosas ya habían, que se tuvieron que cortar por la pandemia, muchas de ellas, bueno, estamos relanzando todo eso y después buscar cosas diferentes como por ejemplo los Juegos Universitarios para el año que viene, que sí queremos hacerlo también, ¿verdad? Creo que anteriormente los Juegos Universitarios eran un evento importante, Sí, exacto. y creo que es algo que le va a dar continuidad a las Claro, competencias. pero tiene que ser anual, Claro, no tiene que ser 15 días, no, tiene que ser algo más constante, tiene que ser anual, como se hace, como se juegan los torneos universitarios en otros países, que duran o 6 meses u 8 meses, pero duran gran parte de una temporada, ¿verdad? No duran 15 días. lo que pasa es que yo participé, tuve la suerte de participar en los Juegos Universitarios en Estados Unidos y sí, las finales duran 10, 15 días en todas partes del mundo. Las finales. Vos tenés que armar un circuito donde se juegue por las diferentes universidades, tienen que hacer sus torneos internos, clasificatorios a los Juegos Nacionales, etcétera, etcétera. O sea, hay que armar un esquema donde se arme un torneo que puede llegar a durar lo que vos decís, y después hacer una gran fiesta nacional acá en la Secretaría. El fútbol, ¿cuánta plata mueve? Impresionante. Creo que después de los gobiernos, la FIFA es más importante que la ONU. Probablemente. ¿Verdad? ¿Por qué? Mueve millones de dólares. ¿Por qué? Se juega todo el año. ¿Por qué? Porque tiene publicidad, hay competencia, se descubren jugadores. ¿Qué pasa con la NBA? La fortuna que mueve la NBA es incalculable. La fortuna que mueve la NBA es incalculable. Y se nutre de la competencia universitaria. De las competencias universitarias, ¿verdad? Es decir, los países europeos tienen grandes equipos, están en permanente competencia. Entonces, mientras no exista la competencia, ahora que ya tienen la infraestructura, el sector privado no va a acompañar. Y el sector privado, cuando vea que empiece a hacer negocio del deporte, se va a involucrar. Y ahí, Carlos, yo creo que eso es también algo que lo de Sur ya va a dejar en nuestro país. Yo creo que la exposición que tuvieron todos nuestros atletas, la exposición que tuvo
que tuvieron varios deportes, ver que todos los deportes, no quiero mencionar ni uno en específico, pero todos los deportes se jugaron prácticamente a estadio lleno. Eso es algo que el sector privado también ve. Y yo creo que nosotros, como ya lo dije anteriormente en varias ocasiones, yo no puedo salir a exigir al sector privado No le que exijas. apoye algo que nosotros no sabemos vender. Primero nosotros tenemos que vender para que el sector privado lo que te estoy pueda diciendo. apoyar. Exacto. Y eso se logró ahora, creo yo, con los Juegos de Sur. Y generar los eventos entonces. Y generar los eventos acordes, claro. Es decir, los grandes slams, boquetos sostenistas, no dependen del Estado. Sí. ¿Verdad? Bueno. Entonces, ¿por qué no podemos tener nosotros también un importante torneo, por ejemplo, en Paraguay? ¿Por qué no podemos traer los grandes torneos a Paraguay? Deberíamos poder traer. Tenés una gran responsabilidad. El deporte es una mina de oro. Sí. Necesitamos de dirigentes honestos, no aquellos que viajan por todo el mundo a costa de las federaciones y no le dan nada a su atleta. Totalmente. Que existe, lastimosamente, en nuestro país. Esa gente tiene que sacarlo de las federaciones. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, otra cosa. A ver. ¿Por qué a última hora se terminaron todos los estadios? ¿O por qué se esperó hasta última? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo presupuesto suficiente? Yo creo que... Yo te quiero hablar desde el momento que yo entré, ¿verdad? Yo entré, creo que 5 meses. Bueno, entonces te voy a preguntar más directamente. Atrás. Te voy a preguntar más directamente. El gobierno le pidió a la Secretaría de Deporte 10 millones de dólares para cubrir algunas otras actividades del Estado y con el compromiso de devolver los 10 millones de dólares. Y ese fue el motivo por el que se retrasaron muchas de las obras. No, a mí nunca me pidieron nada. ¿A usted no? ¿Y no sabe si a la anterior administración sí le pidieron? El presupuesto es una ley que le dieron al deporte para poder hacer los juegos. El presupuesto creo que entiendo que es público, ¿verdad? O sea, no es ni un secreto. Y está el presupuesto ahí donde cada uno podía, el objetivo después de esa ley es ejecutar, ¿verdad? Y bueno, creo que se tuvo que ir ejecutando. Y se ejecutó. La verdad que desde que yo entré... ¿Por qué faltaron recursos y a último momento hasta se pensaban en alquilar recursos. algunas canchas porque no se pudieron construir? ¿Qué pasó? No, yo creo que desde que yo entré, por lo menos te puedo decir de que no, presupuesto no faltó. O sea, nosotros trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Hacienda y lo que nosotros pedíamos nos ayudaban, por decir de alguna forma, a poder cumplir con nuestros proveedores que organizaron el evento, ¿verdad? En algunas cuestiones sí se alquilaron cosas, en otras se compraron, pero no por un tema de llegar o no llegar, sino por un tema de que alquilar algunas cosas era mucho más barato que construir. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Había muchas graderías móviles que habrán visto en muchos escenarios. Se desarman, sí. Hay escenarios deportivos que se construyeron graderías para 2.000 personas o lo que fuere, y se alquilaron otras graderías móviles para otras 2.000 personas, por poner ejemplo, ¿verdad? Porque sale mucho más barato alquilar eso por 10 días que construir graderías para 4.000 personas, bueno, cuando creíamos de que no era necesario para el evento. Mucha gente, claro. Hoy, si me preguntas, sí, claro, hoy todos los estadios llenos fue una satisfacción y fue algo impensado. Totalmente. Y bueno, un aprendizaje para los próximos eventos que hagamos también, ¿verdad? Totalmente. ¿Y con quién tienen deudas ahora, en estos momentos? Y todavía quedan muchas cuentas que pagar en los juegos. Sí, algunas ya vencieron. No, creo que todas estamos cumpliendo. Porque yo tengo un vecino que es guardia. ¿Qué le debemos a tu vecino? No, y el trabajo por la guardia. Y me preguntó, me dijo, Carlos, yo sé que vos sos periodista, averiguan a poco cuándo nos van a pagar. La Secretaría de Deportes todavía no pagó a los guardias. Entonces, por pedido de mi vecino, te hago esta consulta. ¿Cuándo van a pagar a las empresas que trabajaron, por ejemplo, en el trabajo de hacer guardias? Mira, cada empresa, seguramente él trabaja para una empresa sí. que ganó
alguna licitación exacto, así en la mismo. Secretaría de Deportes, Así ¿verdad? mismo. El trato que él tenga con la empresa, yo no sabría decirte y creo que debería él preguntarle a la empresa cuándo va a cumplir con él si es que no está cumpliendo. Nosotros venimos cumpliendo, creo que con todas las empresas con las que trabajamos, obviamente con un plan. De pago. Con un plan de pago, se hicieron pagos parciales, depende de los informes correspondientes para sacar los siguientes pagos, etc. Así que yo creo que la empresa que ganó esa licitación debería hacerse responsable de cumplir Claro, con sus usted sabe que hay colaboradores. camarógrafo también, y se hizo público en estos días que todavía no cobraron, y la empresa le dice que la secretaría todavía no les pagó. Entonces ellos no le pagan a su camarógrafo tampoco, ¿verdad? Son temas internos de cada empresa. Yo no me puedo involucrar en la empresa, el trato que tengan ellos, ¿verdad? Ahora, pero las No empresas... llevo ahí. Claro, pero las empresas pues dicen que ustedes todavía no le pagaron. Esa es la excusa para justificar que no están pagando a sus empleados. Nosotros estamos cumpliendo, Están cumpliendo creo que en tiempo y fecha forma. con todas las empresas con las que estamos trabajando para los Juegos Sur. Y digo, estamos trabajando porque seguimos trabajando con muchas de ellas. Y lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos cumpliendo con todas. Bien. Te agradezco que hayas venido. Tenés un compromiso increíble. Asumiste 5 meses antes de los Juegos de Sur. Fueron un éxito los Juegos de Sur. No pierdas el impulso y tratar de ordenar como ministro del deporte, tratar de elaborar una política de Estado para que los paraguayos puedan destacarse en el deporte porque pueden y demostraron que pueden destacarse. Así que tenés un gran compromiso entre tus manos, don Diego Galeano Harrison, y ojalá estés a la altura de la circunstancia y pase a la historia como alguien, como dijiste al comienzo, que tuvo un antes y un después en el deporte paraguayo. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que, así como vos decís, yo creo que el primer objetivo era poder llegar a los Juegos del Sur y hacerlo de una manera exitosa con todo el equipo que está trabajando. Y creo que eso se logró. Y bueno, hoy queda la segunda etapa. Creo que es una segunda etapa del Pojo de Sur, donde entran, bueno, todos estos temas un poco que estuvimos hablando. Y hoy más que nunca creo que todos debemos seguir pisando tierra. Debemos dar vuelta a la página, mantener la humildad en el sentido de que todavía queda muchísimo trabajo por hacer en todas las cosas que conversábamos recién y bueno, seguir trabajando para poder seguir apoyando cada vez más a nuestros atletas y poder vender también el deporte, en el buen sentido de la palabra, a cada vez más empresas, más entidades y fomentar un poco el deporte y a través de eso poder mejorar la salud y educación de tantos chicos y personas. Así que definitivamente. Creo que eso es el objetivo final y estamos para eso. Bueno, éxito y contá con nosotros para la difusión de cualquier tema que se refiera al deporte. Gracias, Carlos. No, gracias a vos por venir, ministro de Deportes Diego Galeano Harrison. A la vuelta de la pausa, ¿sabes quién va a estar con nosotros? ¿Quién? El comisario Nimio Cardoso. Le vi por ahí recién. Sí, está todo con ropa de fajina, vino recién del campo y va a estar con nosotros a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables, con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participás de la promo 1.000 millones en premios. Televisor Samsung Smart de 32 pulgadas HD. Precio normal, 18 cuotas de 282.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Y no te olvides que con tus compras en Bristol ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Muy bien, ya estamos con el comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la Policía Nacional. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo anda? Y
¿Cómo podemos estar? Y me imagino que bien, excelente me imagino, ¿verdad? Sí, estamos bien, poco cansados, pero estamos. Sí. Nos tocó una semana un poco dura. ¿Hace cuánto tiempo usted vino la última vez? ¿Hace 4 o 5 meses? Sí, la última operación que hicimos justamente creo que con el ACA, no, con los 3 abatidos de... Con los 3 abatidos. 23, sí, 23 de noviembre. 23 de noviembre, Sí. bueno. ¿Un año ya? Un año. Un año. Un año. Bueno, nos había dicho usted que las tareas, nos había reconocido que era difícil infiltrarse y que no se podía decir todo lo que uno quería ante cámara, pero que los trabajos continuaban y que un proceso estaba comenzando y que podía dar buen resultado. Un año después da buenos resultados. Felicidades por el trabajo. Gracias, Carlos. Realmente es un resultado de un trabajo de equipo que lo estamos teniendo allá en la Fuerza de Tarea Conjunta, que en el CODI, ¿verdad? Que a vos te tocó. No, fue espectacular. Yo conozco el CODI, es espectacular. Y bueno, y ese trabajo y esa dinámica continúa. Siempre le digo a la gente, yo creo que muy difícilmente rompimos esa idea de ser un equipo de trabajo proactivo, de trabajar como bomberos, y entonces decidimos hacer un trabajo por proceso. Se respetó los procesos, más que nunca. Usted sabe bien que en Paraguay respetar procesos es muy difícil. Es muy difícil. Un técnico pierde 5 partidos y ya lo quitan, así que ni en el fútbol. Ni en el fútbol. Y nosotros tenemos que agradecer la estabilidad que nos dieron en este tiempo, el equipo como tal, tanto en la policía como en las fuerzas militares, y ese trabajo que vamos haciendo todos los días. Y bueno, acá está el resultado ya en estos 3 años de gestión dentro del Departamento Antisecuestro, como lideramos el área de la judicialización y la inteligencia dentro del CODI, y tuvimos resultados realmente importantes. Tuvimos resultados importantes. Lo de Villalba es un accidente, pudo haber sido otro grupo, pero fue el de Villalba. Sí, fue. Y bueno, fue el de Villalba, es así. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó en ese lugar? ¿Por qué fueron allí? ¿Con qué intenciones fueron allí? ¿Por qué mataron a los indígenas? ¿Qué hay detrás de esas ejecuciones? Bueno, no solo fue Villalba. Nosotros estábamos hablando con los testigos del lugar y fueron reconocidos la mayoría de... También Cristaldo Mieres y Magna Mesa. Liliana estuvo... Liliana también. Estuvieron 2 indígenas que todavía no tenemos la identidad, pero los testigos los identificaban por fotografías, que son fotografías que se extrajeron de los computadores y soportes magnéticos en aquella oportunidad del campamento grande. Ahí ya estaban las fotos de estos 2 chicos de pueblos originarios, y los testigos los reconocen, que inclusive uno de ellos fue el que ejecutó al que está hoy, a uno de los 2, ¿verdad? Sí, no pudo procesar, no sabemos si a quién de los 2 Romero, ¿verdad? Y bueno, el hecho de que todo el grupo principal haya ido, también tenemos que tener en cuenta que el EPP nunca volvió a crecer. El EPP vino en una picada decreciente desde ya hace bastante tiempo. En cuanto a captación de gente. Claro, el trato del reclutamiento, la captación, el adoctrinamiento. Tenemos que tener en cuenta que incluso nosotros tuvimos mucha información privilegiada con las entrevistas. Tuvimos con Johnny, este indígena que le capturamos en Villeta. Sí, recuerdo. Él era parte de esta estructura, estuvo mucho tiempo con ellos. Él salió y bueno, nos ayudó a entender un poco el manejo interno, cómo lo manejan a los indígenas, ¿verdad? Y eso hizo de que también nosotros podamos entender mejor y ver cómo ellos tenían ese acercamiento con ciertas comunidades indígenas de la zona. Nosotros sabemos bien que en la falda del Cerro Guazú, que son más de 50.000 hectáreas, existen muchísimas comunidades indígenas. No todas le dan ese apoyo, o no todos por lo menos comulgan su línea de pensamiento, y en ese sentido yo creo que ellos querían dar ciertos ejemplos a los que no le apoyaban. A los que no le apoyaban, por un lado, y por otro lado ciertas informaciones de inteligencia que lo estamos manejando, lastimosamente no podemos todavía socializar, pero que era una zona de riesgo. Por eso en esa zona nosotros teníamos ya apostado grupos tácticos hace muchísimo tiempo. Sabíamos que había una zona de interés, no sabíamos precisamente cuál de las comunidades, ¿verdad? Hay varias, y bueno, por suerte este grupo estuvo con toda la atención suficiente, y apenas se tuvo ese evento, ellos pudieron reaccionar. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el EPP, y de acuerdo a los testigos, llegan de civil.
Una, inclusive, contó uno de los testigos que estando uniformada se quita la ropa y en la mochila tenía la vestimenta blanca, se cambia y va caminando con otra y ellos son los que llegan a la comunidad y son los que Le aglutinan a la gente, gente. para que les escuchen a los Sí. líderes. Y ahí ellos ya le lleva detrás a la falda misma del río, del Cerro Guazú, donde estaba la última casa, eran 2 casas nada más. Detrás de la última casa, donde empezaba a haber una vegetación ya bastante importante. Y a la mano izquierda le tenía una elevación de casi 10 a 15 metros, donde estaban apostados los observadores del grupo táctico, ¿verdad? Al principio nadie entendía por qué no había ningún uniformado. Aparecen ellos cuando le identifican a estos 3 líderes de la comunidad. De la comunidad. Y los lleva en la zona donde lo ejecutaron, ¿verdad? Y es ahí donde, ahí recién aparece Osvaldo Villalba. Se dividieron en 2 grupos, vinieron por los 2 lugares de atrás, no vinieron por un solo grupo. Realmente hicieron un muy buen trabajo de inteligencia previo, conocían bastante la comunidad y sabían con quién tenían que hablar. Bueno, ¿y cómo fue para que la patrulla estuviera por ahí? ¿Qué pasó? No, son lugares que nosotros teníamos cubiertos hace mucho tiempo, como también la operación del 23 de noviembre cuando cae batido Lucio Silva y Esteban Marín López. Esos grupos son corredores que nosotros tenemos identificados por inteligencia ya hace bastante tiempo. Entonces lo que hacemos es justamente meter grupos permanentes en esa zona. Tratamos de hacer la infiltración y la infiltración de manera que no sean detectados, porque imagínense que toda esa comunidad en ningún momento dado detectó que estaban ahí nuestros equipos tácticos, ¿verdad? Eso habla del alto nivel de profesionalismo y aparte de la rápida reacción, porque uno de los testigos dice que apenas le ajusticiaron le quitaron la vida al líder Romero y minutos después ya el grupo táctico y los francotiradores lo que pasa es que al ejecutar ocurrió un griterío, claro, y los niños y las mujeres comenzaron a gritar y se cruzaban. Entonces los francotiradores no tenían un tiro limpio, tiro certo, entonces tuvieron que esperar unos minutos ahí, segundos quiero decir, y ya el primer impacto va por el líder de este grupo, ¿verdad? Por Manuel, por Osvaldo quiero decir, ¿verdad? Ajá. Y ya metros después cae el segundo argüello. Y ahí comentaba el testigo, ¿verdad?, que le pareció impresionante la rapidez con que bajan la vera del cerro y ya abriendo fuego y los otros reaccionaron. Llega en un momento dado una mujer que tenía un mini Uzi que creemos que pudo haber sido Magna, se le acaban las balas en su cargador y entonces ellos manualmente cargaban mientras los otros cubrían la salida. La salida, la retirada. Sí, es decir, sí, que están bien adiestrados. No, muy bien adiestrados. Es decir, para el combate están bien adiestrados. Ellos mismos dijeron en sus memorias, en sus escritos, ¿verdad?, que ellos aprendieron mucho de los contactos que tuvieron con la fuerza pública. Aprendieron a sacarse el miedo de la reacción. Dijeron que en los primeros contactos ellos, el factor que jugaba en contra de ellos era el miedo. Y que sí, ellos ahora el miedo ya lo tenían manejado, ¿verdad? Y eso se demostró ahora. Porque se enfrentaron. Se enfrentaron. Hubo una... ¿Y cuántos escaparon? Creemos que habrán escapado entre 6 a 8 más o menos. Pero quedaron restos de sangre durante la huida. ¿De quiénes suponen cuántos estarían heridos? Creemos que 2. Una manifestó un testigo que una estaba herida, una mujer, que fue la primera en salir. Ellos tuvieron tiempo de llevar el arma de Manuel, de Osvaldo. Creo que Manuel va a ser el próximo, así que le estamos... inclusive al herido, al último herido, el indígena, ellos le arrastran y le llevan y con intenciones de llevarle y darle los primeros auxilios, ¿verdad? O sea, tuvieron esa capacidad, ese entrenamiento para poder reaccionar y poder llevar los cuerpos y las armas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la situación del indígena que todavía está internado? Mala, muy mala. Yo creo que va a perder su motricidad. Ajá. Ya creo que va a quedar parapléjico, no parapléjico, pero ya va a perder. Claro, ahora, y él al igual, ¿cuántas personas estaban en el momento que comenzaron cuántos indígenas? ¿Y con cuántos hablaron ya ustedes?
Muchos, realmente estuvieron muchos, habían más niños, mujeres, adultos no estuvieron más de 5 o 6 por ahí, aparte de los que fueron asesinados. Y hablamos con la viuda, Sí. hablamos con otra persona que estuvo en el lugar que inclusive lo quisieron llevar como escudo humano para cubrir la salida, y él para nosotros es sumamente importante porque fue el primero en ser retenido. Él es retenido a las afueras de la comunidad, él fue a buscar remedios refrescantes para el tereré y ahí es capturado ya él, ya lo traen y incluso le ponen una mochila para que si en caso que sean observados, Claro, parezca uno de los parezca atacantes. uno más de ellos, así, ¿verdad? Es decir, son inteligentes. Son muy inteligentes por toda la forma en cómo se mueven, cómo Sí, porque si ustedes matan a un indígena que no forma parte del EPP, van a ser ustedes los asesinos. mañana estaríamos ya a punto de irnos a La Haya. Exactamente. Bueno, eso es lo que pasó. ¿Cuándo se dan cuenta que fue Osvaldo Villalba? Ya en el... En el instante mismo. Después Es cierto que están, al parecer, con falta de buena alimentación, están muy desmejorados físicamente. Se notó cuando cuando personalmente he visto el cuerpo, fue la primera impresión que tuvimos, porque uno ve los videos que nosotros tenemos, Sí. aquellos famosos asados, las tortas en cumpleaños, de lo que ellos eran en esa época y lo que son ahora, Y bueno, entonces quiere decir que la están pasando mal. quiere decir, ¿Qué pasa con la plata que recaudan? ¿Quién se queda con los recursos que ellos recaudan de los impuestos revolucionarios? ¿Y qué se sabe de la plata que recaudaron de los secuestros? es muy difícil tener dinero en el monte. Sí. Alguien tiene que estar lavándoles el dinero. El problema es cómo sale el dinero para traer los víveres, porque nosotros tenemos ¿cómo decirle? Tenemos cubierto gran parte de sus corredores de movilidad y monitoreados gran parte de las comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, el problema de ellos es que ellos no confían en cierta gente. Y entonces reducen ese nivel de acceso al campamento y el tema de los víveres le está haciendo difícil llegar. No le es tan fácil tener dinero y decir, no, te vas y me traes 10 kilos de coquito, 20 kilos de mortadela, lo que sea. Le está haciendo muy difícil. La comida no le está llegando. En tiempo y forma. Sí. Y por eso creen ustedes que estaban así Sí. desnutridos, por decirlo de alguna manera. Yo jamás nos íbamos a imaginar cuando cae Osvaldo y cae Argüello, no nos pensamos que parecían criaturas. Realmente... ¿Y cuántos creen ustedes que son los indígenas captados por ellos o llevados? Porque uno de los caciques, creo que de la zona de Canindeyú, ¿verdad? Decía que a su hijo le habían llevado siendo muy joven, Sí. ¿verdad? Y que fue el que falleció. Entonces, ellos hacen lo mismo que hacían las FARC, sacaban a los más jóvenes, los llevaban y los reclutaban Así mismo. contra sus padres y compañía. Sí, Johnny Paredes, el indígena quien nosotros capturamos, él nos comentaba que el problema es que la alta rotación de la entrada y salida de los indígenas en los campamentos también le jugó mal, porque tenían muchos indígenas que tardaban meses y ya después solicitaban desvincularse, ¿verdad? Y eso para ellos era un potencial peligro en caso que salgan y hablen, ¿verdad? Pero lo que sí teníamos nosotros son estos dos que fueron reconocidos ya. No tenemos la identidad de ellos, pero sí fueron reconocidos por fotografías, que son los dos indígenas que atacaron, ¿verdad? Aparte que el que cayó, ¿verdad? Eran 3 indígenas y creemos que una cuarta mujer con rastros indígenas según los testigos. Ajá. ¿Quién queda como líder? Bueno, esa es una discusión que estamos teniendo ahora. Tenemos que analizar que el EPP es un grupo terrorista familiar, Sí. liderado por la familia Villalba Ayala. Carmen, líder política de esta organización, su hermano como líder de la parte armada. Y hay un detalle, don Carlos, que no sé si ustedes se percataron, pero nosotros nos dimos cuenta que en estos últimos tiempos que la familia Villalba busca vincularse sentimentalmente o tener un elemento para que puedan estar juntos. Ejemplo, Manuel Cristaldo Mieres en pareja con Liliana Villalba Ayala. Después Laura
la que cayó detenida estaba vinculada con Esteban Marín López. La hermana, que está en Argentina, tuvo hijos con otro guerrillero. O sea, tratan de buscar el entorno. Hoy día, por ejemplo, las hijas de Carmen, que según información e inteligencia tenemos, puede estar vinculadas a Samuel Silva. Entonces, buscan ese Sí, se mantiene tener el un núcleo hijo, familiar. claro, tener un hijo o tratar de tenerle al hombre con algo, con una moneda de cambio, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que analizar. El que tiene más trayectoria, el que estuvo más cerca de Osvaldo, es Manuel Cristaldo Mieres. ¿Será que la familia Villalba ya va a permitir que vea un foráneo independientemente que esté vinculado con Liliana? Y yo creo que entre Liliana y Osvaldo... Entre Liliana y Osvaldo estaría la jefatura. Manuel, sí, sí. Yo creo que por ahí quedaría. Esos son las dos personas que tienen más experiencia dentro de este grupo terrorista y son afines todavía a Carmen. ¿Y el hijo de Osvaldo Villalba cuántos años tiene? El día de la muerte de Osvaldo cumplió 17 años. 17 años. El día de su cumpleaños, el domingo fue su cumpleaños. Y cada batido su padre ese día. ¿Es justo el día de su cumpleaños? Justo el día de su cumpleaños. Bueno, y ya también captado, me imagino, ¿no? No, él ya tiene varios homicidios encima. ¿El chico? Sí. ¿Ya? Ya tienen 2 como mínimo, que tenemos nosotros ya vinculados por... Bueno, después de todo esto, ¿qué suponen ustedes que puede pasar? ¿Represalia de parte de ellos? ¿Alguna reacción para decir, seguimos? ¿Qué es lo que se puede esperar? Hay una ley de la física que dice que toda acción tiene una reacción igual y en sentido contrario. Contraria, sí. Nosotros estamos esperando que hicimos todo lo que fue el domingo y el lunes y ayer estuvimos trabajando en todo lo que era una valoración del riesgo. Estamos analizando los posibles lugares donde podrían atacar. Si bien este golpe fue muy fuerte y no tienen la capacidad de dividir el equipo, porque evidentemente cuando la cabeza cae es muy difícil que el segundo pueda tomar el mando y tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces estamos tratando de minimizar. Los grupos de patrulla siguen en la zona, se aumentaron la cantidad de gente en la zona, tenemos corredores de movilidad que tenemos... no se van a quedar quietos, en resumen, no van a quedarse quietos. No van a quedarse quietos, eso estamos seguros. Y hay que esperar alguna reacción, ya sea o un nuevo secuestro o un ataque a alguna comisaría, pero alguna acción para decir, seguimos vivos. Ojalá podamos llegar a ellos antes que hagan eso, pero ese es el riesgo que tenemos y somos muy conscientes. Eso es, y lo hablamos, metemos toda en la mesa de trabajo cuáles pueden ser los lugares, cuáles son los lugares que le quedan más cerca. Lo que tenemos que entender también en cuenta es que los golpes que se le dio en todo este tiempo son golpes que tampoco ellos se quieren imaginar. Sí. Imagínate, don Carlos, la muerte de los 2 hermanos Argüello, sí. Después la muerte de las 2 niñas, después la muerte de los 3 en el 23 de noviembre, la captura de Laura y hoy otra vez 3. Son 11 elementos del EPP que en menos de 3 años salieron de circulación. Sí, fueron dados de baja. Sí. Y por otra parte, comisario, ¿qué piensa de estos organismos de derechos humanos como CODEUPI, por ejemplo? Nosotros hablamos con los responsables de CODEUPI y porque no estábamos conformes con la redacción del comunicado que hicieron, ¿verdad? Calificando de asesinatos la muerte de los efectivos del EPP. ¿Verdad? Y no así. Porque es una forma de culpar al Estado de asesinato, ¿verdad? Entonces le expresamos, pero ¿qué piensan ustedes de esos grupos de derechos humanos que terminan con este tipo, por ejemplo, de comunicados? Yo no puedo ser irresponsable y decir hay una vinculación entre organismos de derechos humanos, entre CODEUPI y el EPP, ¿verdad? Pero el EPP en su manual y el manual que fue encontrado en Ibiratir en el 2008 en Naranjatí, detrás de la casa de Alejandro Ramos, ellos tienen todo definido eso está ahí. Ellos van a buscar organismos afines de derechos humanos para justamente hacer este tipo de comunicados y desmoralizar a la tropa. ¿Qué es lo que pasa? Nadie quiere entrar en una guerra en donde uno está defendiendo la soberanía de nuestro Estado paraguayo y después ser procesado y terminar en la cárcel, después de arriesgar la vida. Y las FARC y todos los organismos terroristas utilizan ciertas agremiaciones, ciertos organismos. Imagínate, don Carlos,
Ayer nada más, o antes de ayer, la gremial de abogados de Argentina estaba festejando el estatus que se le dio a José Villalba Ayala, hermano de Carmen, hermano mayor, nada más y nada menos procesado y con orden de captura y rebeldía en Paraguay, porque se demostró técnica y científicamente su vinculación en el secuestro de Lindström. Y ahora dicen que son perseguidos políticos. Yo creo que acá también tenemos que jugar y ser un poco más claros en el sentido de que quiénes pueden venir a querer embarrar la cancha y por qué. No es nada agradable, pero siempre sabemos y estamos siempre pendientes. Por eso es que tratamos de serlo sumamente celoso ya en una conversación con el fiscal y la Fiscalía General, ¿verdad? En donde tratamos de cubrir todos los procesos desde el levantamiento del cuerpo, de las evidencias. Dicen, ¿por qué le traen a esta gente en Asunción? Justamente para evitar ciertos comentarios. Estuvieron 3 médicos forenses, estuvieron los expertos de criminalística de la policía, se le quitó todos los estudios como tenían que ser para evitar que digan, se violó la cadena de custodia. Estas evidencias no van a ser admisibles en el proceso. Judicialmente, sí. Te tengo que preguntar, si quieres responderme, me respondes. Porque entiendo que sos uniformado y entiendo que puedas decidir no responder. Pero, como uniformado, ¿cuántos amigos, compañeros perdiste en esta lucha contra la guerrilla en Paraguay? Muchísimo. Muchísimo. Sí, entre policías y militares estamos ya casi llenando casi los 50. Los 50. Sí. 50. Algunos masacrados con bombas y compañía. Sí. Pregunto, teniendo en cuenta que sos uniformado, que luchaste contra el EPP, ¿qué pensás de lo que pasó ayer? De esa intención de la familia y de la abogada de salir de la Recoleta y llevar hasta el penal de mujeres el féretro con una bandera paraguaya encima de Osvaldo Villalba? ¿Qué pensás como combatiente contra el EPP? Yo creo que los 7 millones de paraguayos hicieron eco de lo que nosotros sentíamos. Porque yo creo que no hay un solo paraguayo que haya visto lo que pasó ayer, ¿verdad? Y no haya dado su opinión. Y la tapa de los diarios de hoy fueron todos contundentes. Todos fueron contundentes, ¿verdad? No quisiera estar en el zapato del ministro en aquel momento, pues no sabíamos realmente qué pasó, no sabíamos qué era la información que tenía seguramente, pero realmente no podemos opinar sobre un ministerio del cual nosotros no sabemos qué pasa, pero bueno, la respuesta está en las tapas de los diarios. Hoy nos decía desde el exterior, porque estaba haciendo un curso, uno de los fiscales, nos decía hoy en Radio Caritas, con el terrorismo no se negocia. No. Es así, ¿verdad? El terrorismo no se negocia. El terrorismo, los grupos terroristas no tienen la mínima intención, ellos no sienten, ellos no piensan 2 veces en quitarle la vida a uno. Imagínese, don Carlos, y esto también dentro del contexto del por qué llegó a esa comunidad. El EPP, por la mera sospecha, le quita la vida a una persona. Sí, así mismo. Por la sola duda. Eso pasó en Cruce de Hierro cuando mataron a un docente pensando que era colaborador de la fuerza pública. Estos 2 alambradores que estuvieron ahí, fueron a cazar, que los agarraron, lo mataron y lo dejaron ahí por la mera sospecha. Nunca una persona hacía 2 o 3 días que llegó ahí. Entonces ellos no tienen esa capacidad de análisis de poder decir, esta persona es o no colaborador. Imagínense, 3 personas ahora quedaron sin familia. ¿Cómo dominan los guerrilleros? A través del miedo. Así mismo. Entonces, el terror. Así mismo. Bien. Comisario, un placer que hayas venido. Gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros y contarnos todo esto que pasó el domingo último. Para mí siempre es un placer venir al Péndulo y charlar con ustedes en su programa. Siempre vamos a estar... Y si tenés tiempo, mañana a las 9 de la mañana te llamo y nos vamos a la cancha junto, comisario. Vamos a pedir permiso, presentamos certificado médico, porque mañana porque, no perdemos. Sí, acá me dice la productora, porque a las 9, y a las 9 comienza el partido. El partido hoy pasó para las 9 de la mañana de mañana. Mañana vamos a romper la mufa con Resistencia, vamos a ganar mañana. Bueno, pero prepárate que a las 6:30 te vamos a llamar otra vez. Sin problema. Un abrazo, comisario, gracias por venir. Gracias. A la vuelta de la pausa, ¿sabe quiénes nos van a acompañar a la vuelta de la pausa? ¿Quién es? Okay. Una muy querida amiga suya, la señora Beatriz Denis y la diputada Rocío Vallejos. Uy, qué bien, qué bien. Mi saludo a las 2 mujeres. Bueno, a la vuelta de la pausa.
Ya estamos en el último bloque del péndulo y saludamos a doña Beatriz Denis en contacto vía Zoom. ¿Qué tal, doña Beatriz? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches a la diputada y un gran saludo a de la audiencia. Gracias por estar allí. ¿Qué tal, diputada Rocío Vallejo? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Beatriz, y a toda la audiencia. Bueno, gracias a las dos por la paciencia. Sé que las dos estuvieron desde muy temprano trabajando y gracias por la paciencia de estar allí. Bueno, a ver, doña Beatriz, vamos a comenzar con usted. ¿Qué piensa de todo esto que pasó en el penal de mujeres, la exigencia de Carmen Villalba, sobre pretexto de que si no se llevaba el cuerpo de su hermano para despedirla ahí en el penal, se iba a amotinar a las mujeres? ¿Qué piensa de eso y la decisión del gobierno de aceptar ese chantaje? Bueno, ¿qué pienso? Así como ya dije a través de todos los medios, para nosotros fue un golpe muy duro. Ayer fue un día muy duro, don Carlos. Fue una bofetada más que recibimos del gobierno. Realmente nos parecía que no podía ocurrir y decíamos, bueno, esto no puede ser cierto, o estamos todos locos, será realidad, pero al final pasó, ¿verdad? Y dijimos, en este gobierno ya se puede esperar de todo, o de este gobierno se puede esperar de todo, ya simplemente es un circo, dije, es un carnaval, y lo sostengo, ¿verdad? Porque si no tenemos las autoridades puedan tomar las decisiones correctas en el momento que se necesita, es que ocurran este tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Uno tiene que estar preparado, no puede estar sometido al ya que viene la abogada, ya que los derechos humanos, ya que la CODEUPI y todo lo demás. Entonces, bien, eso es lo que esas son las expresiones de la señora Beatriz Denis. El tema, diputada, ahora usted, ¿qué piensa? Usted fue fiscal durante muchos años y conoce todos los procedimientos, conoce las leyes, hoy elabora leyes desde el Congreso de la Nación. Bueno, ¿qué siente cuando ocurren estas cosas? Bueno, Carlos, en primer lugar, lastimosamente casi no la pude escuchar a la señora Beatriz, pero yo quiero pedirle a ella disculpas en nombre del pueblo paraguayo por lo que ocurrió el día de ayer. ¿Qué es lo que siento? Creo que es la misma indignación que todos los paraguayos de bien hemos sentido el día de ayer. Y desde el punto de vista técnico, esto lo que denota es la absoluta carencia de protocolos de seguridad. Eso debe alarmarnos como sociedad, ya que en cualquier país serio esto debería estar totalmente contemplado. ¿Qué se hace en la situación A, en la situación B, en la situación C? Y sobre todo con personas privadas de su libertad, como esta señora, que es de altísima peligrosidad. Con el terrorismo no se negocia, esa es una máxima, sí. una máxima conocida por todos, ¿verdad? Y menos en una... A mí realmente cuando he visto las imágenes, Carlos, quedé absolutamente sorprendida de cómo ese lugar se volvió totalmente vulnerable mientras se introducía el ataúd de este señor. Y por otro lado, al escuchar hoy las manifestaciones de la directora de la cárcel, donde decía, hablamos con Carmen, como si Carmen fuese su socia, ¿verdad? Sí. Carmen nos autorizó, o sea, Carmen decidió qué se hacía, cuándo se hacía, cómo se hacía, qué se hacía, qué no se hacía, si ella entraba a su celda, si no entraba, si la trasladaban o no la trasladaban. Separó esa zona de la ciudad, según lo que me comentaron, por todas las fuerzas de seguridad que habían. Entonces, realmente lo que denota una ausencia de Estado, de políticas de Estado, de políticas públicas en materia de seguridad, una ausencia total de protocolos, y eso nos debe preocupar muchísimo. Además, en el caso de la señora Beatriz, en el caso de la familia de Delio y del señor Félix Urbieta, que hasta hoy no tienen una respuesta
con relación a la situación de estas personas secuestradas hace tanto tiempo. Entonces, no tenemos respuestas para las víctimas, pero privilegiamos a estos terroristas que están en los penales. O sea, realmente es lamentable, lamentable de todo punto de vista. Bueno, eso es lo que pienso así de prima facie. Bien, les quiero hacer escuchar algo que dijo el presidente de la República hoy a propósito de las críticas vertidas por lo que pasó ayer en el penal de mujeres. Escuchen ustedes las expresiones y lo que dice el presidente respecto de los críticos de lo que pasó ayer. Veamos el video. Le descabezamos al PP y hubo un error hace poco, ahora a la cárcel, y ellos salen como esos cuervos. ¿Viste el cuervo cuando hay mal olor? Como la carroña, tratan de agarrar a la carroña por ese error y tratan de poner en tela de juicio el gran éxito que tuvo la Fuerza de Tarea Conjunta y lo que ellos no pudieron hacer. Son tan frustrados que lo que ellos no pudieron hacer hicimos nosotros. Entonces tratan de desprestigiar los éxitos y la verdad. Bueno, ahí está. Trató de cuervos y de intentar desprestigiar el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Nadie desprestigió la Fuerza de Tarea Conjunta en los últimos días. Nadie, absolutamente. Sí, el mal manejo de lo que pasó ayer en el penal de mujeres. Ustedes se sienten cuervos por pensar lo que están pensando. No, pero les digo en serio, porque de alguna manera él le está diciendo a todo aquel que critica esta situación de que somos cuervos que quieren comer carroña. Es decir, por criticar lo que pasó ayer, ¿se está desprestigiando la FTC? De mi parte, no. De parte de ustedes, ¿qué dicen? No, tampoco. Bueno, yo por lo menos sí. No me siento cuervo. Y entonces, ¿en dónde queda el aceptar los errores, don Carlos? Porque supuestamente el secretario privado creo que salió a decir que sí fue un error y encima yo contesté que es de grande conocer errores o reconocer errores, ¿verdad? Todo el trabajo, nadie objeta el trabajo que se hizo más el domingo, hicieron un trabajo y el resultado fue justamente que fueron abatidos y entre ellos el líder de este grupo criminal, pero todo tiraron por la borda cuando hicieron lo que ayer nomás autorizaba, ahora ya puedo decir ordenaba Carmen Villalba porque no solicitaba, más bien ordenaba, según lo que escuchábamos hoy que decía las declaraciones de la directora. Entonces, uno tiene que aceptar si es que realmente hizo mal las cosas y no estar tratando de cuervos cuando realmente se equivocaron. Y esto fue realmente un error y realmente un golpe y una bofetada a los secuestrados y a la familia de los secuestrados. Diputada, ¿y usted se siente cuerva y que come carroña por criticar? A ver, me extraña que diga eso el presidente de la República, porque si nosotros somos cuervos por criticar, ¿por qué le cambió? Si todo estaba muy bien, ¿por qué le cambió al ministro que duró 12 horas? ¿Por qué relevó a la directora del penal? Y por otro lado, aquí hay que distinguir muy bien lo que hizo la Fuerza de Tarea Conjunta. Exacto. En el procedimiento, que es una situación. Y otra situación, y la decisión que se tomó ayer con relación a esta situación fue tomada por otras autoridades. Así Entonces mismo. yo no sé cómo este señor mezcla todas las cosas. O sea, si él mismo tiene claro el tema, lógicamente que va a tratar de tirar su rabia seguramente para todos lados. ¿Se equivocaron? Claro que se equivocaron. Como Carmen, le pregunté a Carmen y ella autorizó, pero imagínate lo que dijo esa señora. Y Carmen autorizó, o sea, mi socia Carmen me dijo que haga tal cosa. Entonces, realmente es lamentable la expresión del presidente de la República, que debe asumir un liderazgo fuerte y hubiese salido a hablar rápidamente y a explicar lo que pasó. ¿Tomó determinaciones? Sí las tomó. Entonces las tomó porque las cosas estaban mal.
Nadie te cambia un ministro que duró 12 horas porque las cosas estuvieron bien. Ni se destituye a la directora de un penal si todo estuvo tan bien y nosotros somos los cuervos por criticar. Escucha, están muy sensibles últimamente, no se puede más decir nada. Pero esto es gravísimo y de vuelta, disculpas a las familias de las víctimas que hasta hoy están en manos de estos delincuentes. O sea, no tienen ningún tipo de consideración por nadie, mataron muchísimas personas. No sé a cuánto ya ascendió con esta pareja de ancianos, de indígenas, la cantidad de personas que fueron abatidas por estos señores. Una vez Diego Zavala me había pasado, eran más de 70, no sé a cuántos ya habrán ascendido hasta el momento. O sea, la gente tiene que saber que no es solamente la situación de los secuestrados, sino todas las otras personas que fueron abatidas por estos criminales. Y se tiene ese tipo de situaciones. O sea, yo no me siento cuervo hasta ahora, por lo menos, Carlos. Bien, no, queríamos mostrarles este video para que entiendan cómo los políticos muchas veces tergiversan las cosas de acuerdo a sus intereses. Una cosa es la situación del domingo y el trabajo de la FTC. Y otra cosa es lo que pasó ayer martes con la decisión equivocada de permitir que este féretro ingrese a un penal, algo que está incluso prohibido por las normas. Pero en fin, mezcla las cosas y lo peor de todo es que lo hace pensando más en la campaña electoral que en el pueblo paraguayo. Don Carlos, además, siempre se habló de que el gobierno no negocia con criminales. Exacto. Cuando nosotros pedimos que la Cruz Roja intervenga dentro del marco humanitario, siempre dijimos, siempre fue un no de entrada. Entonces, continuamos insistiendo eso. Ahora escuchamos nosotros que por humanidad había que darle entrada al féretro del hermano de Carmen como algo humanitario también para que ella pueda despedirse. Entonces sí tienen tratos con criminales, porque Carmen no está ahí por robar una gallina. Carmen está ahí por cometer actos delictivos muy graves, participar en secuestros, en fin, por hechos mucho más graves. Entonces quiere decir que al final sí se negocia con criminales y hay que ver cuándo sí y cuándo no, entonces. Diputada. Bueno, en la misma línea que Beatriz, ¿verdad? Evidentemente, y a ver un poco, vamos a hablar de ese otro segmento de personas privadas de su libertad, a las que probablemente también que también pierdan familiares, tienen el mismo derecho o no que Carmen. Pues yo te puedo asegurar que al que robó gallina, a la que robó gallina que está en ese lugar y se le muere la mamá y le van a decir no puede venir el féretro de tu mamá para que vos te despidas. O sea, es inconcebible lo que ocurrió el día de ayer. Y bueno, es un error y lastimosamente la agresión parece más fácil para el señor presidente que asumir lo que ha hecho parte de su gabinete. Y de vuelta, Carlos, distinguir muy bien lo que hizo la Fuerza de Tarea Conjunta, abatiendo a uno de los principales líderes de este grupo criminal, y lo que ocurrió ayer por parte de otras autoridades que fueron destituidas. O sea, no hay que mezclar los tantos. A ver, uno piensa y dice, bueno, las autoridades son elegidas para un cargo porque se supone que son inteligentes, sabias, eficientes, van a hacer buena gestión, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre es así, lastimosamente. Pero en el caso de que se viera embretada una persona por la exigencia de Carmen Villalba, uno puede recurrir o toma la decisión, definitivamente no, y traigo a toda la tropa ahí para que tranquilice el ambiente, se terminó el asunto. O en otro caso decir, está bien, vos querés esto, pero dame a cambio otra cosa porque está en juego mi cabeza. Entonces, yo te doy, vamos a hacer una cosa, yo traigo el ataúd de tu hermano, pero vos decime dónde están los 3 secuestrados. Ahí está. Es lo que yo ¿verdad? también dije hoy. Por lo menos eso, porque decirle que le pongan las armas, ella no va a tener ese poder ahí en ese momento, pero estoy seguro de que ella sabe qué se hizo con los 3 secuestrados que todavía no aparecen. Entonces, no sé, me imagino que
por lo menos lo mínimo que uno puede hacer es en una negociación es eso, pero ni siquiera eso pasó, doña Beatriz y diputada. ¿Qué usted piensa, doña Beatriz? Hubiesen hecho eso hoy, justamente hablando, creo que con usted esta mañana dije eso, Sí. que por lo menos se hubiesen sentado a decirle, bueno, ¿querés despedirte de tu hermano? Bueno, hay 3 personas que aún siguen privadas de su libertad, 3 personas en cautiverio que seguro sabrás algo, alguna información seguro tenés. Entonces, proporcionarnos esa información que nosotros te damos 5 o 10 minutos, ya que estamos en eso negociando. Bueno, entonces entra al féretro y te despedís de tu hermano. Por lo menos alguna información íbamos a tener de nuestros seres queridos y íbamos a poder obtener algo, ¿verdad? Exacto, exacto. Y diputada, ¿usted qué piensa? Bueno, y exactamente en la misma línea. Y aquí lo que tiene que, en vez de tratarnos de cuervos, el presidente de la República, lo que tiene que explicar es qué es lo que pasó. Porque primero se dijo que no y luego se dijo que sí. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Exactamente. ¿Hubo una orden? ¿Hubo una consulta? Porque ante una situación, yo me pongo en el lugar del exministro Taboada y se te plantea un conflicto y una crisis grave. Estas no son decisiones, creo yo, que se toman solo. Así mismo. ¿A alguien se le habrá llamado a consultar? Como yo siempre digo, uno tiene que consultarle al que sabe más, ¿verdad? Tener el número de teléfono del que sabe más. Y en este caso yo no creo que algo tan delicado y con las connotaciones que iba a tener, porque me imagino que no estaba ajeno el ministro a esta situación, ya que está hace 3 años en el Ministerio de Justicia, Así mismo. a que esto iba a tener esta connotación. Entonces, ¿quién dio la orden? Eso es lo que el presidente tiene que explicar, en vez de tratarnos de cuervos. Tiene que explicar quién dio la orden. ¿Por qué primero fue no y después fue sí? Y después la directora sale a decir que prácticamente organizó el velorio con Carmen. Esas son las explicaciones que tiene que dar el presidente de la República en vez de ofender. Es su trabajo, es su responsabilidad. Ayer también, cuando están los periodistas y preguntan todos al mismo tiempo, muchas veces logran confundir al entrevistado. Es una técnica que usamos los periodistas para confundir a los entrevistados. Preguntamos todos al mismo tiempo. Pero uno de los comisarios con quienes estuvimos, y lo pasamos en el noticiero de anoche, cuando se le preguntaba por el traslado, si iba a ser trasladada o no. Primero dijo que debido a que estaba muy rebelde, dio a entender que estaba muy rebelde, no quería entrar a su celda, entonces estaba preparando su traslado. Minutos después dijo, y pasamos en el noticiero, que ahora decidió entrar a su celda. Automáticamente se terminó. Creo que era el comisario Eber París el entrevistado en ese momento. Automáticamente después se dejó de lado el traslado. Es decir, que ella manejó los tiempos de todo lo que pasó ayer en el penal de mujeres. Ella decidió cuándo permanecer fuera de su celda y cuándo volver a su celda. Hasta eso. Entonces, es un fracaso terrible de todas las fuerzas operativas que manejaron este tema el día de ayer en el penal. Realmente, en cuanto a lo que dijo la diputada de que saber quién dio la orden, yo creo, diputada, que a estas alturas va a quedar como que la orden dio el ministro. Estamos en campaña política, acuérdese, que salga otra verdad va a ser muy duro realmente. Entonces, ya presentó su renuncia, como dice, no fue una destitución, sino fue una renuncia. Entonces, yo creo que va a quedar como que fue el ministro el que dio la orden. Y bueno, fue un error que supuestamente se asumió, pero con esto que dice el presidente, no sé si realmente eso fue un decir nomás para dar tranquilidad a los familiares y al pueblo en general. Y bueno, así va a quedar todo esto de nuevo. Uh-huh. Y diputado, ¿usted qué piensa? ¿Manejó o no los tiempos Carmen Villalba en el penal? Totalmente, como te decía al inicio, ella decidió si entraba, si no entraba, qué hora, cómo, cuándo, se organizó todo.
Carmen autorizó, o sea, eso se me quedó así, Sí, 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 escuché me doy cuenta. como 10 veces, Sí, como 10 veces escuché y decía, yo no puedo creer, está diciendo esto, yo estoy escuchando mal y escuchaba, y sí, Carmen autorizó, y era como que estaba organizando una situación dolorosa también como esa, pero a ver, ¿con quién? Y luego, de vuelta con relación a la última porción de hechos, que es el tema de que ella entra y no entra a la celda, que se le traslada, no se traslada. ¿Y los protocolos, Carlos? sí. ¿Dónde están los protocolos de seguridad? Eso es lo que yo me pregunto. No, ¿Existe o no existe? no, no Esa existen. explicación es lo que tiene que dar el gobierno. Para presos o para, en este caso, para una persona condenada de altísima peligrosidad, no existe protocolo. O sea, ella entra a la celda o sale o se le traslada si ella quiere o no quiere. Imagínate dónde estamos. Eso, o sea, todo es grave, pero la falta de un protocolo de actuación, y acá fue una persona, imagínate que fuesen más. Entonces, esas son las explicaciones que tiene que dar el gobierno. No que somos todos cuervos los que hablamos mal y no sé qué historia. Y tenés razón, Beatriz, lastimosamente, esta época de campaña destruye esta democracia, ¿verdad? Porque todos los que están en el poder ahí, que tienen que tomar decisiones y dar respuestas, en este momento están haciendo campaña. Entonces, todos los discursos son bastante lo que quiere escuchar un sector seguramente. Pero con relación a esto, en serio, creo que la ciudadanía está indignada y decir que somos cuervos los que criticamos, entonces él le está ofendiendo en realidad a toda la ciudadanía paraguaya, Y sí, o a la mayor parte, y también a las víctimas de secuestros. por Y supuesto, en también a primer las lugar. víctimas de secuestros. Pero otro dato más, otro dato más. Recién pasamos una imagen, si ustedes se fijan en las imágenes, hay una persona que iba a salir y no estaba esposada. Ahí le pasan las esposas y cierran la puerta porque la persona que iba a salir no estaba ni esposada siquiera. ¿Verdad? Ahí está, le pasan las esposas, sacan las esposas y le da para que le ponga la esposa a la persona que está. Suponemos que la que iba a salir era Carmen Villalba. Imagínense ustedes que estaba ahí sin esposa, pero está bien. El tema es también agregando más. Hoy el encargado de despacho del Ministerio de Justicia nos decía temprano hoy en Radio Caritas, que hubo intenciones de llevarle a Itapúa, a la cárcel en Itapúa, donde está su hermana. ¿Dónde está su hermana? Entonces, ¿por qué ya no le hacemos nomás un hotel de 5 estrellas? A las Villalba para que estén todas juntas y disfruten de la vida después de haber matado a tanta gente y secuestrado a tanta gente y causado tanto daño en el país. Pero, sí, cuando hoy me contaba, me puse lo mismo cada vez que usted escucha, me contó, me dice, me ordena Carmen Villalba, me pasa lo mismo cuando me acuerdo del tema con el encargado de despacho. Imagínense ustedes que estaban pensando llevarle al mismo lugar donde estaba su hermana. No hay sentido común en el manejo de este tema, diputada. Es así, Carlos, y eso es lo que asusta. Esto, porque imagínate que estas personas, vuelvo a reiterar, son de altísima peligrosidad. Esta señora hace muchísimo tiempo está recluida y no existe un protocolo para decir, bueno, para ella y su familia, ¿verdad? O sea, lo primero que se pensó es llevarle a un lugar donde estaba la hermana. Eh, Realmente eso es lo que asusta. A mí me preocupa, quedo muy preocupada. Vamos a pedir informe sobre la existencia o no de esos protocolos en el Ministerio de Justicia para situaciones como esta, porque no puede ser, es inconcebible que estemos en esta situación, Carlos y audiencia y Beatriz. ¿Y usted qué piensa, doña Beatriz? ¿No Se hay sentido improvise común? sobre todo algo tan importante como esto. No, uno puede estar improvisando este tipo de cosas. Sí, definitivamente. Bien, en la última parte del programa, diputada, ¿algún mensaje que quiera dar sobre este tema y que no vuelva a ocurrir nunca más? Algo que quiera decir. Carlos, acá, este es el resultado de la ausencia de políticas públicas por décadas. Este es el resultado de la ausencia de un compromiso por
por parte de las autoridades que van asumiendo, no todas, hay muchas que me consta que trataron de hacer muchas cosas en muchos lugares, incluso en el Ministerio de Justicia, la doctora Cecilia Pérez, la más reciente, pero falta demasiado y el compromiso de las autoridades tiene que ser a tiempo completo cuando uno está en un lugar como este. O sea, tenemos el ministro anterior que renuncia porque él estaba haciendo campaña política. Es imposible estar al frente de una cartera y estar haciendo campaña política. Entonces necesitamos ese compromiso de las autoridades. Hoy tenemos un ex vicepresidente de la República secuestrado, un ex vicepresidente de la República secuestrado, y le tenemos también a Delio y le tenemos a don Félix Urbieta. Pero fue la segunda autoridad más importante en el gobierno en el que le tocó estar. La persona que hoy está secuestrada y su familia no saben nada. No tenemos respuestas del gobierno, no tenemos protocolos de seguridad, nos asustamos profundamente con una situación como esta. Y la última imagen que vos mostrabas, Carlos, y es la que a mí me dio ese miedo al inicio cuando veíamos que se abrían los portones y entraba el ataúd. O sea, si había algo planificado por detrás, iban a abrir el portón y iban a salir todos, todas. Entonces, una falta de previsión total, de profesionalismo, realmente que asusta. Y bueno, Carlos, decirte que vamos a estar generando por lo menos ese pedido de informes para ver si existe o no existe y si se cumplió o no se cumplió. Perfecto, gracias, diputada. Y doña Beatriz, las últimas palabras. Bueno, queremos mayor compromiso, más voluntad de parte de las autoridades. Creemos que no hay realmente voluntad, porque si pusieran mayor voluntad, yo creo que habría a estas alturas ya resultados. Ya no palabras, ya queremos resultados. Nosotras a 2 años y 2 meses de papá, de que nos arrebataron a papá. Mi Obdulia 8 años, la familia Urbieta 6. Queremos ya resultados y el resultado es que vuelvan los 3. Perfecto. Bien, señoras, les agradezco que hayan estado allí y compartido este espacio. Les agradezco de corazón y simplemente una reflexión. El Ministerio de Justicia puede tener hasta 1000 protocolos también, pero mientras las cárceles sigan siendo controladas por los grupos criminales, estas cosas van a seguir ocurriendo. Porque también existe intromisión de otro poder del Estado en la designación de los directores de cárceles, de los guardiacárceles, del ministro de Justicia y de los viceministros de Justicia. Mientras esas cosas sigan ocurriendo, vamos a seguir padeciendo esta falta total de sentido común en el manejo de las cárceles. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo miércoles.